Bueno, bienvenido a otra lección de Prográmelo usted mismo. En esta lección aprenderemos a ejecutar un programa muchas veces en la misma máquina, pero utilizando variaciones en el archivo de configuración. Este tipo de tareas son muy comunes cuando se tienen paquetes que toman mucho tiempo ejecutar y que uno quiere correr con distintas entradas. A este tipo de ejecución del mismo paquete varias veces en la misma máquina, utilizando distintas entradas, se lo llama en el mundo de la programación paralelismo embarazoso o embarrassing parallelism. Muy bien, para el ejemplo que vamos a desarrollar vamos a utilizar un paquete que habíamos desarrollado, se llama el paquete de difusión neutrino. De alguna manera sí, esta lección se enmarca dentro del proyecto de difusión de neutrinos que habíamos iniciado y que ustedes pueden encontrar, digamos, en estas lecciones. Muy bien, lo primero que voy a hacer es pasarme dentro de la carpeta del paquete de difusión neutrino. Tiene los archivos que vemos aquí. Y voy a crear entonces un entorno de programación con screen, empezando entonces con una terminal de edición. Una pseudo terminal de edición. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona este paquete que tenemos digamos, a la vista? Lo que este paquete funciona, primero se compila el programa que se llama difusión neutrinos, el programa se corre, el programa lee los archivos, el archivo de configuración o lee la información de configuración desde el archivo neutrinos.cfg. Después de leer esa configuración, hace que 10 neutrinos escapen de una estrella de neutrones y una vez escapan, él genera en el directorio datos, genera 10 archivos cada uno conteniendo la caminata que siguió cada uno de estos neutrinos. Ahora bien, veamos qué contiene el archivo de neutrinos.cfg. En el archivo neutrinos.cfg están los parámetros que definen, digamos, la caminata. Yo podría estar interesado, por ejemplo, en correr esta simulación, pero variando, por ejemplo, los parámetros de la energía o variando los exponentes, digamos, del modelo de los perfiles de energía o variando las densidades, una estrella de neutrones con una densidad o con otra, o variando el camino medio en el centro de la estrella. Es decir, cualquiera de esos parámetros son susceptibles a ser explorados. Y para cada parámetro yo quisiera ver cuáles, digamos, cuáles son las propiedades o cómo escapan los neutrinos de estrellas con cada una de esas propiedades. Muy bien, ¿qué debo hacer entonces? La pregunta aquí es cómo entonces realizar esta tarea de manera repetida utilizando distintos archivos de configuración. Se puede utilizar Screen. Screen es una herramienta muy poderosa, ¿cierto? Y yo puedo entonces con Screen crear, por ejemplo, una pseudoterminal por cada ejecución. Imaginémonos, por ejemplo, que vamos a crear 5 ejecuciones. La primera va a ser la corrida 1, la segunda va a ser la corrida 2, la tercera va a ser la corrida 3 y la cuarta, vamos a llamarla la corrida 4 y la quinta va a ser la corrida, obviamente, 5. Muy bien, ¿qué sucede? El primer problema con el que me enfrento es que si yo hago cada una de estas corridas en el mismo directorio, pues los archivos se van a superponer. Pero lo primero que yo tengo que crear aquí es un directorio de corridas. Y en cada directorio de esas corridas yo debería crear, digamos, cada corrida por separado. Ahora bien, hay una cosa interesante y es, bueno, voy a pasar al directorio de corridas y voy a crear, por ejemplo, la corrida número 1. ¿Qué debe contener el directorio de corrida número 1? El directorio de corrida número 1 debe contener el archivo de configuración y el ejecutable para correr, además de obviamente un directorio de datos. Entonces debo tener el directorio de datos y debo tener el archivo de configuración que necesito. En este caso tengo que generar un archivo de configuración distinto por cada una de las corridas. Voy a traerme desde el directorio anterior, el archivo de neutrinos.cfg. Muy bien, pero también tengo que tener el ejecutable. Ahora bien, el ejecutable no va a cambiar, digamos, para cada una de las corridas. Y esto es muy interesante porque eso nos va a evitar
tener que estar compilando para cada corrida. Lo único que cambia es el archivo de configuración. Un truco que puede utilizarse en Linux, y este es el que recomiendo en esta lección, es entonces, en lugar de copiar, de la misma manera que copiamos el archivo de configuración, el archivo ejecutable, lo que yo puedo hacer es crear lo que llaman en Linux, en Windows, por ejemplo, un enlace directo, ¿cierto? En Linux se le llama un link simbólico. Y esto se hace utilizando el comando ln con la opción "-s". ¿Y esto qué crea entonces? Me crea aquí lo que uno creería es un archivo, cuando en realidad no lo es. Este no es el archivo, sino que apunta al archivo. Vamos a ver si la ejecución del el archivo es exitosa. Efectivamente, miren cómo él está ejecutando dentro de la carpeta run1 el archivo y me está generando los datos para esta corrida. De esa misma manera yo podría entonces repetir lo mismo para cada una de las corridas anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Esto, voy a borrar aquí el directorio de datos. Esta corrida 1 me va a servir a mí como, digamos, un template, una plantilla. Entonces vamos a hacer una cosa, no llamemos corrida 1, sino que llamémoslo corrida plantilla. O sí, corrida plantilla. Que va a tener entonces la corrida plantilla? Va a tener el ejecutable, un archivo de configuración y un directorio de datos. Si yo quiero generar entonces distintas corridas, entonces lo único que tengo que hacer es decirle, cópieme la corrida plantilla como la corrida 1, la corrida 2, la corrida 3, la corrida 4 y la corrida 5. Y de esa manera entonces yo podría entonces ejecutar cada una de las corridas por separado. Este es el truco esencial. Pero bueno, hay un problema todavía aquí, y es que el archivo de configuración que tiene cada corrida es el mismo. ¿Cómo hago yo para que cada corrida me contenga un archivo de configuración diferente y sobre todo que sea, digamos, inteligentemente generado? ¿Cómo se realiza esa tarea? Muy bien, entonces lo que voy a hacer para ello es que voy a borrar todos los run porque luego los quiero generar, digamos, de forma automática. Miren cómo lo voy a borrar. Si lo borro con run asterisco, él me va a borrar también la corrida de plantilla, pero si lo borro con run interrogación, él me va a borrar solamente las corridas que tengan un carácter después de run. En este caso el carácter será, digamos, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de generar automáticamente las corridas. Para eso vamos a escribir entonces un script en Python. Aquí estoy en la sección de edición que le va a llamar generar corridas. Listo. Y vamos a ver entonces qué contiene este script. ¿Qué necesito yo primero? Lo primero que yo necesito es crear los directorios de las corridas. ¿Cómo hago yo para crear un directorio desde un script en Python? Para ello puedo utilizar un paquete en Python que se llama el paquete OS, que es Operating System, que tiene cosas del sistema operativo. Entre esas cosas tiene, por ejemplo, que tiene comandos o rutinas asociadas a cosas del sistema operativo. Así, por ejemplo, tiene un comando que llaman comando system, que le permite a uno ejecutar un comando del sistema. Así, por ejemplo, yo le doy system ls, vamos a mirar qué sucede al ejecutar este comando. Voy a salirme aquí de runs, volver aquí donde está el generar runs, lo voy a ejecutar y vamos a ver qué sucede cuando le doy ls. Correcto, él ejecuta lo que le dije que me ejecutara ls, entonces me ejecuta ls. De la misma manera le puedo decir que me cree run1, ¿cierto? Entonces de esa manera yo puedo decir ejecútelo. Entonces, claro, cuando veo el runs, él ya me creó el run 1. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero crear un cierto número de runs? Entonces puedo hacer un for i in x range desde 1 hasta, por ejemplo, quiero generar 5 corridas. Entonces tengo que ir hasta 6. Y de esa manera, entonces aquí, en vez de decirle que me cree el directorio run1, le digo que me cree el directorio run i. En Python uno puede crear una cadena de caracteres personalizada, indicando aquí el número y después porcentaje y el valor que usted quiere insertar donde está el formato, el indicador de formato. Vamos a ver qué resultado tiene esto.
Correcto, ya existía el run 1, pero ya me creó los del run 2 al run 5. Entonces miren cómo de esa manera yo puedo crear aquí cuantos runs quiera. Vamos a parametrizar eso, vamos a decirle, yo quiero 5 runs, entonces vaya del 1 a n runs más 1 y esto me lo va a crear. Una manera de evitar que salgan este tipo de errores de que run, el file existe, es utilizar un comando, una opción del mkdir, que es la opción "-p". De esa manera, él, digamos, genera los directorios de forma, digamos, de forma automática sin producir ningún mensaje de error. Muy bien, ¿qué necesito después de crear los directorios? Bueno, en realidad yo no necesito crear los directorios. Lo que yo necesito es copiar la plantilla, el directorio plantilla, lo necesito copiar, digamos, como los runs respectivos. Entonces lo que yo necesito en realidad es hacer esto, es copiar el run plantilla como el run respectivo. Ahora, este es delicado porque eso implica primero que el run no exista. Entonces yo voy a asegurarme primero que el run que estoy tratando de crear, pues desaparezca del sistema. Entonces vamos a mirar. Al correr, si yo miro runs y miro run 1, el run 1 contiene justamente el contenido del run plantilla. Este es el contenido del run plantilla, este es el contenido del run plantilla y así sucesivamente. Muy bien, muy bien. Entonces, de esa manera he creado entonces ya las carpetas de los runs. Ahora, necesito crear por cada run, necesito crear el archivo de configuración. Esta es la parte más interesante y más delicada del asunto. ¿Cómo hago yo para alimentar cada run con un archivo de configuración diferente? Primero, ¿cómo hago yo para crear un archivo de configuración desde Python? Entonces vamos a mirar cuál es la estructura del archivo de configuración. Es esta estructura que vemos aquí. Y lo único que yo tengo que hacer en Python es copiar el contenido de este archivo. Miren cómo lo estoy copiando. Empiezo a marcar aquí. Me voy hasta el final con escape mayor. Escape W lo copio. Y aquí, entre comillas triples, voy a copiar el contenido del archivo de configuración. Para Python, todo lo que viene entre estas comillas simple no lo reconoce como digamos, códigos. Él lo reconoce esto como una sola cadena de caracteres. Entonces yo lo que quiero es que esto caiga a un archivo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo abrir el archivo. Para eso entonces utilizo este constructo o abro el archivo se va a llamar neutrino, vamos a ver, se llama neutrinos.cfg, lo abro para escritura. Y esto que hay aquí es lo que voy a escribir dentro del archivo. Entonces para ello utilizo en Python el archivo.write, ¿cierto? Entonces en el archivo.write voy a escribir esto que hay aquí, cierro archivo.write y vamos a ver qué resultado tiene la ejecución de mi script. La ejecución de mi script tiene como resultado crear el archivo de neutrinos. Si no me creen, vamos a hacer un cambio entonces en el archivo poniendo aquí 15 y voy a decirle que me lo ejecute y vamos a mirar qué contiene el archivo. Efectivamente, el archivo neutrinos.cfg ahora contiene el número 15. El lector, perdón, digamos, el que está viendo atentamente esta lección se habrá dado cuenta de cuál es entonces el truco. El truco ahora consiste en abrir este de aquí, pero no en el directorio actual, sino en la respectiva, digamos, en la respectiva corrida. Este es esencialmente el truco. Si yo puedo abrir, digamos, el comando, el archivo en la respectiva corrida, podré entonces grabar un archivo de configuración, digamos, diferente por cada corrida. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por cada corrida, entonces, for i in xrange, entonces vamos a abrir archivo. Aquí es muy importante el tabulador, ¿cierto? El tabulador me va a decir que esto está dentro de la... Y aquí, en vez de decirle que sea el run 1, le voy a decir que sea el run porcentaje de. Y de esa manera, aquí al final del nombre del archivo, le voy a decir que es el archivo, que es la corrida iésima. Como está en este momento, vamos a correrlo. Él me genera run1 neutrinos.cfg, me genera el mismo archivo de configuración para cada corrida.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿yo cómo puedo entonces ahora cambiar el archivo de configuración para cada corrida? Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué es lo que usted quiere cambiar? Entonces imagínense, por ejemplo, que yo quiero probar 5 valores diferentes, por ejemplo, del NA, ¿cierto? Quiero probar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué sucede? Una manera de hacerlo será, por ejemplo, crear aquí una lista de valores del NA, 1, voy a ponerlo así, 1.5, 2, 2.5, 3, aquí van 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Y lo que voy a hacer es que para cada, digamos, valor de i, para cada corrida, voy a utilizar un valor del NA, que es la entrada del NAs. Como esta es una lista, empieza en 0, la i-1. Y aquí, en lugar de poner el valor de NA, y este es el truco, voy a colocar el valor programado. En este caso será el NA que acabo de decir. Entonces ejecuto, y al ir a mirar el run 1, el NA, perdón, el NA es 1, pero al mirar el run 2, el NA sigue siendo 1. Vamos a mirar qué fue lo que me pasó aquí. Vamos a mirar, miremos, el lector atento se habrá dado cuenta. Entonces yo estoy dando, vamos a decirle aquí que me imprima cuánto vale el NA, para ver que sí me lo esté haciendo como debe ser. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Me debería estar haciendo el run 2, me lo debería estar poniendo el NA en 2. Ya que de pronto tengo un NA donde el NA donde no es. NA igual a 1. ¿Qué me estará haciendo? Vamos a mirar, miremos el run 3. NA, no, entonces, por supuesto, claro. Sucede es que obviamente este NA tiene un valor entero, entonces el NA entero no debe tener, digamos, valores decimales. Entonces ejecuto y vamos a mirar entonces qué me sale en el run 1. En el run 3, por ejemplo, ya me sale el valor de NA3. Finalmente, entonces ya una vez tengo los runs generados, la idea será entonces entrar a cada uno de los runs con screen, entrar a cada uno de los runs y ejecutar, digamos, el programa. Entonces aquí entro al run 1, y me meto al run 2, me meto al run 3 y me meto al run 4, run 4, difusión, me meto al run 5, run 5, difusión.out, y entonces en cada uno de ellos estoy trabajando con un valor diferente del exponente NA. De esa manera entonces estoy haciendo entonces lo que se llama en la programación de alto rendimiento una corrida con paralelismo embarazoso, probando distintos valores de un parámetro, digamos, de forma sencilla, simultáneamente.